días, amigos. Estamos ya aquí en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez. Y el día de hoy, vean nada más qué invitadazo tenemos, a Pepe Merino, José Merino Pérez. Bienvenido, Pepe. Un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por la invitación, Silvia. Bueno, pues vamos a comenzar dando una breve reseña de quién es Pepe Merino. Bueno, la mayoría de la gente lo conoce como Pepe Merino, entonces me referiré a él como Pepe Merino. Pepe Merino es figura de referencia en nuestro país en temas de coaching ejecutivo, desarrollo organizacional, programación neurolingüística y desarrollo humano. Es Master Coach y precursor en la implementación y enseñanza del coaching ejecutivo en México. Tiene un amplio expertise en la asesoría a empresas públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero. Ha impartido talleres de entrenamiento en desarrollo de habilidades de coaching ejecutivo y facilitando procesos de coaching ejecutivo en empresas como Santander, Profuturo, Estee Lauder, Citibanamex, Royal Holiday, y podría seguirles diciendo muchas y muchas más. Ha formado a más de 2,000 profesionales en el área de Reencuadre, empresa que fundó y dirige desde 1999. Participó en el comité técnico para la elaboración de la norma de servicios de coaching, Conocer, y ha participado en varios congresos de la ICF, HCN y de Top Companies. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Pepe. Silvia, por la invitación. Gracias a ti. Y como es costumbre en Más allá de lo evidente, ¿quién es Pepe Merino más allá de lo evidente? Pues bueno, es una pregunta que no es fácil. Me gustaría pensar que lo más importante, me gustaría que fuera evidente para la gente que confía en mí, que ha estado cerca de mí, la gente que me estima, la gente de mi familia. Pero tu pregunta es muy interesante, ¿no? Más allá de lo evidente. Yo diría que más allá de lo evidente soy alguien creyente en la abundancia. Me parece que en la medida en que puedo yo reconocerme como un afortunado en la vida por pues, lo mucho que me ha dado a nivel de personas cercanas, a nivel de experiencias, a nivel de salud y a nivel de mi trabajo, pues eso me ha hecho creer en la abundancia, y creo que vivir en un mundo en donde la abundancia lo consideramos como posible abre muchas posibilidades, y creo que el coaching, como lo vamos a ver, habla de posibilidades. Entonces, eso me gustaría pensar que soy más allá de lo evidente. Un mundo de posibilidades. Pues bienvenido, Pepe. El programa que tenemos el día de hoy es Coaching Ejecutivo Estratégico, en donde Pepe, pues bueno, ha sido el desarrollador ya por muchos años de esta metodología de coaching. Cuéntanos un poquito, bueno, sabemos que tú eres precursor de toda esta preparación. Cuéntanos un poco cómo nace el coaching ejecutivo estratégico. O el coaching, desde el coaching empecemos. Bueno, desde luego hay como muchas posibilidades para hablar del origen del coaching. Me parece que, como en todas las cosas importantes, los sistemas son complejos y se enriquecen desde muchos lados. Bueno, pues desde luego, y ya lo han de haber dicho muchos de mis compañeros y colegas que han tenido la fortuna de estar aquí, Tim Gallwey con todas las aproximaciones del coaching deportivo es uno de los referentes importantes. John Whitmore, desde luego, también acerca el coaching a las empresas. Me parece que hay dos psicólogos, yo estudié la maestría de desarrollo humano, a los cuales no les hemos hecho, tal vez como, no lo hemos hecho sacado tanto provecho como se podría. Uno es Abraham Maslow. De repente cuando pensamos en Maslow pensamos solamente en la pirámide de necesidades. Y la verdad es que los escritos de Maslow sobre management y administración son muy valiosos. Yo creo que él es un importante precursor del coaching. Y por el lado de la psicología, aunque no forzosamente cercano al coaching, todo el trabajo de Carl Rogers y la terapia no directiva me parece que es como muy importante. Entonces, creo que hay muchas posibilidades para reconocer como los orígenes, los posibles orígenes del coaching. Ok. ¿Y cómo es que tú llegas a esta parte del coaching ejecutivo estratégico?
Ya, es una pregunta interesante. Bueno, déjame decirte, mi primera aproximación a las empresas fue por el mundo de la capacitación. Y después, por una inquietud personal, me moví al mundo de la psicoterapia y mucho tiempo tuve la fortuna de trabajar en psicoterapia, de formar a personas en psicoterapia, siempre de la mano del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, que es como una de las alma mater que yo tengo. Y después llegué al mundo de la programación neurolingüística. Esto debe haber sido hace ya cerca de 30 años. Ahí mi agradecimiento desde luego también es a Juan Francisco Ramírez del Centro Mexicano de PNL que me adentró en el conocimiento de la PNL. Mi primera aproximación a la PNL fue hacer psicoterapia, que era lo que yo hacía, y enseñar programación neurolingüística. Pero la programación neurolingüística da muchas posibilidades. Y poco a poco, en Reencuadre, que es mi empresa, nos empezaron a llamar a programas y a cursos en donde aplicáramos programación neurolingüística, programas de comunicación, talleres de trabajo en equipo. Y entonces apareció el coaching en México, estaremos hablando hace más de 20 años, y el coaching unía un poco estas dos fascinaciones, era mi trabajo en empresa y mi trabajo en psicoterapia. Obviamente el coaching no es psicoterapia, pero sí las habilidades de la psicoterapia, hablaba yo hace un rato de Carl Rogers, te permiten muchas de las actitudes y de las habilidades que al entrevistar a una persona en coaching son necesarias. Entonces, el coaching ejecutivo fue como un escenario que posibilitó que dos de mis grandes pasiones, el trabajo en empresa, la enseñanza y la psicoterapia, dieran forma a una nueva posibilidad que fue el coaching ejecutivo. Ok, y ¿cómo es que tú metes a esta parte del coaching ejecutivo? Porque bueno, hay mucho coaching ejecutivo dentro del mundo del coaching, pero ¿cómo es que tú le adicionas esta parte del estratégico? ¿Qué es eso? ¿Cómo se forma en conjunto todo esto? Déjame proponer un poco antes de mencionar lo estratégico como para que podamos ir avanzando. ¿Cuál es como mi idea del coaching? Venga. En programación neurolingüística uno de los temas importantes es la elaboración de metáforas. Y a mí me parece que cuando contamos historias aprendemos mucho más. Esto es algo que desde niños nos gusta. Y hay una anécdota, es histórica, que creo que es para mí la mejor definición que yo puedo tener de coaching. Me gusta decirle a mis alumnos cuando compartimos un espacio en formación en coaching que esta es una anécdota, es una historia que tiene que ver con el mundo del deporte, de alguna manera del deporte, y que sucedió en Nueva York 1993. Ya no te puedo hacer la pregunta porque ya te la conté, pero la idea sería, ¿qué estaba sucediendo en Nueva York a finales del siglo pasado en el mundo deportivo? Y no es el mundo deportivo del todo porque es el mundo del ajedrez. Y posiblemente ustedes se acuerden que en aquel entonces el mundo estaba con sus ojos puestos en Nueva York por una competición entre una máquina muy poderosa de IBM de nombre Deep Blue contra el campeón mundial en ese momento del ajedrez, el campeón más joven en ese momento, que se llamaba Garry Kasparov. Era una competencia singular. Se habían enfrentado un año antes y Kasparov había derrotado razonablemente fácil a Deep Blue. Habían organizado la revancha y en esta ocasión IBM había preparado a una máquina todavía más poderosa. Grandes maestros le ayudaron a programarse y aunque la computación ha evolucionado en los últimos años muchísimo, de todas maneras Deep Blue era una máquina muy muy poderosa. Se supone que podía calcular 200,000 posiciones por segundo. Kasparov no calculaba ni 5. Se enfrentan en Nueva York, Deep Blue contra Kasparov, y esta vez las cosas no han resultado tan fáciles para Kasparov. Llega a la sexta partida, es un campeonato a 6 partidas, llegan a la sexta partida empatados 2.5 a 2.5. El que gana la partida es el ganador. Kasparov juega fichas negras, Deep Blue juega fichas blancas, y muchos de ustedes deben de saber cómo termina este singular match. Y en 17 movimientos, solamente en 17 movimientos, Kasparov inclina su rey, lo cual en ajedrez quiere decir que se rinde y ha perdido. Se podrán imaginar
al día siguiente, todos los periódicos sensacionalistas del mundo, la máquina derrotó al hombre. Lo que es cierto es que a los pocos días, los organizadores del match van tanto con IBM como con Kasparov para pues el desempate. Ha sido un muy buen negocio, todo el mundo está interesadísimo. Kasparov, después de algunas cosas, acepta, pero quien nunca acepta es IBM. De hecho, al poco tiempo desarman la máquina y nunca más vuelve a jugar Deep Blue. Y entonces la pregunta, claro, esto es una suposición, es ¿por qué IBM decide no volver a jugar? Y entonces aquí es donde yo llevo esto al coaching, y lo que me gusta pensar es que Deep Blue era una máquina en aquel entonces muy veloz, muy exacta, muy eficiente, calculaba 200,000 posiciones por segundo, era una gran máquina. Pero IBM sabía que había algo que no era capaz de hacer Deep Blue y que en contra Kasparov sí lo podía hacer. Y era que Deep Blue no podía aprender. Lo que Deep Blue sabía al principio del match era lo que sabía al final del match. Lo que sabía al principio de la cuarta partida era lo que sabía al final de la cuarta partida. Claro. Y en cambio, Kasparov era capaz de aprender, ¿sí? Y de aprender tal vez cuando se equivocaba mucho más. Entonces, a mí me gusta pensar, y lo digo con todo respeto, que muchos de nosotros, muchos de nuestros equipos, aunque son capaces de aprender, funcionalmente en nuestros trabajos no aprendemos. Y hoy en la mañana sabía lo mismo que sé al final de este día. Y entonces el coaching, metafóricamente hablando, es la capacidad que yo puedo otorgarle a una persona, digámoslo así, de convertirse en Deep Blue, ¿no? Convertirse de Deep Blue a Kasparov. Esto es activar sus estrategias para aprender de la experiencia cotidiana. Claro, esto que comentas de dentro de una empresa no aprendes en el día a día, bueno, creo que eso es se da precisamente por la falta o la carencia de estas herramientas como tipo coaching dentro, porque definitivo todos tenemos esa capacidad de aprender, tenemos esa capacidad de traer a nosotros nuevo conocimiento, pero es muy cierto lo que tú dices, bueno, muchas veces pasamos en el día a día como si tuviéramos los ojos cerrados, ¿no? Claro, y en muchas organizaciones todavía muy jerárquicas, pues no se considera como un valor que los colaboradores aprendan, se pregunten, hagan propuestas de mejora, sino que pues las direcciones vienen de arriba, ¿no? Un poco estas organizaciones tipo militar, un poco como la iglesia, pero cada vez más los paradigmas de las organizaciones se mueven a empoderar a los colaboradores. Y me parece que... Afortunadamente. Y me parece que ahí el coaching da herramientas para que la gente pueda sacarle el mayor jugo a sus capacidades de aprendizaje, de innovación, de aportación. Con esto que nos comentas, ¿cómo resumirías o cómo darías una definición de coaching estratégico? Déjame ponerlo primero en coaching y nos vamos acercando a lo estratégico. A mí me gusta pensar... Ejecutivo primero. Ejecutivo, sí, si lo ponemos... Y ejecutivo creo que sí. Bueno, me parece que coaching es una conversación. Los que tenemos la fortuna de hacer coaching, lo que hacemos básicamente es conversar, como lo podríamos estar haciendo tú y yo, de donde las habilidades de comunicación son fundamentales. Pero no es cualquier conversación, porque si no, pues cualquiera podría decir que estamos haciendo coaching. El foco de la conversación del coaching es que debe de generar un espacio de reflexión en el coachee. A mí me gusta pensar que cuando en una sesión de coaching uno de mis coaches me dice, esto nunca me lo habían preguntado, o se detiene para poderme dar una respuesta, pienso que estamos teniendo una buena sesión de coaching. Entonces, en la medida en que la conversación incrementa la conciencia, incrementa la reflexión, entonces estamos acercándonos al espíritu del coaching. Entonces es una conversación que genera una reflexión. Ahora, esta reflexión puede tener muchos motivos, muchos contenidos, pero yo diría que lo fundamental en el coaching ejecutivo y en el coaching es que
esta conversación genere una reflexión que incremente las posibilidades de cambio en la persona. A mí me gusta pensar que el coaching se conjuga en futuro. No es que no hagamos reflexiones acerca del pasado, pero el coaching tiene mucho más que ver con qué nuevas posibilidades tengo, qué perspectivas puedo abrir, si el mundo es abundante, cómo puedo definir mejor mi situación y mis posibilidades para sacar un mayor provecho. Entonces es una conversación que genera una reflexión que tiene como objetivo abrir posibilidades. Ahora bien, como estamos hablando de coaching ejecutivo, sí es fundamental que estas posibilidades se reflejen en el desempeño. No es lo único importante en una organización, pero las organizaciones nos miden por resultados y por desempeño. Entonces, estas posibilidades tienen que convertirse en acciones diferentes, innovadoras para la persona y para sus equipos. Entonces, es una conversación que genera una reflexión, que incrementa posibilidades y perspectivas que se transforman en acciones, en desempeño. Y como estamos hablando de coaching ejecutivo, y esto es muy importante, estas acciones tienen que estar relacionadas, alineadas a los objetivos y a la cultura de la organización. A mí me parece que esto es un punto muy delicado en el coaching ejecutivo, porque cualquier persona con un poco de habilidades de escucha va a promover que la otra persona hable, explore, converse. Pero los temas de conversación tienen que estar alineados a las razones y a los propósitos por los cuales la empresa está invirtiendo en un proceso de coaching para su ejecutivo. Y por último, todo esto pues debe de redundar en pues, la satisfacción, en el desarrollo del coachee. Finalmente, y aquí es donde Abraham Maslow entraría muy importantemente, todo esto debe de tender hacia la autorrealización de las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú, bueno, me imagino, ya, con todo lo que tú tienes de experiencia dentro de las empresas, cuando el ejecutivo necesita ver, por ejemplo, algunas cuestiones no solamente relacionadas con con la parte empresarial que lo están atorando? ¿Cómo manejas ahí ese coaching ejecutivo? Pero ¿cómo es que lo están atorando? No, por ejemplo, algún problema personal, problema pues de su día a día, más en la cuestión dijéramos familiar, en la cuestión financiera tal vez, que no tenga que ver directamente con la empresa. ¿Cómo puedes llegar a manejar esa situación? Déjame decirte, creo que aquí no hay una única verdad. Creo que esto sería como una reflexión que cada uno de las personas que hacemos coaching tendríamos que tomar en cuenta, reflexionar. Déjame decirte como cuál es mi perspectiva. A mí me parece que tenemos como dos responsabilidades. Una es la responsabilidad con el coachee, pero otra muy importante es la responsabilidad con la empresa que nos está contratando. Entonces, a mí me parece que no debemos de perder esto de vista. Después, si hay un asunto que pareciera no ser relevante a los objetivos que se establecieron para el proceso de coaching, que normalmente los dicta o el jefe del coachee, o recursos humanos, o el líder del proyecto, si no hubiera, hay dos posibilidades. Si es un asunto exclusivamente personal, vamos a suponer, está atravesando por el duelo de la muerte de alguien muy querido, o por un divorcio, o alguna situación, la primera cosa es asumir que hay especialistas que se pueden dedicar a esto con mucho más recursos que la gran mayoría de los coaches que no forzosamente tenemos una formación, por ejemplo, en terapia de pareja. Entonces, creo que habría que asumir los límites de nuestros alcances, tanto por respeto a la persona como por respeto a la empresa. Esta es como una primera posibilidad. La segunda posibilidad, pensando sistémicamente, es que muchos de los problemas que podríamos tener fuera del contexto del coaching seguramente tienen alguna repercusión o tienen como
forman un patrón o son parte de un patrón que también se está reflejando en la empresa. Déjame ponerte un ejemplo. Si tengo yo problemas para ponerle límites a mis hijos adolescentes, por decir algo, Claro. yo estoy preocupadísimo por los límites con mis hijos adolescentes, muy seguramente voy a tener dificultades para ponerle límites a mis colaboradores. Y si yo trabajo con los límites a mis colaboradores, voy a estar logrando al desarrollar habilidades para manejar adecuadamente esta situación que sí es relevante para la empresa y para el coachee en su terreno profesional. Como consecuencia, muy seguramente va también a mejorarse la situación familiar. No sé si me expliqué, o alguna otra situación. Si soy un directivo que soy demasiado paternalista, no permito el desarrollo de mis colaboradores, no delego, de seguro esto va a repercutir en pues que soy el salvador de mi condominio y no permito que nadie más ayude, y estos problemas no se resuelven en el ámbito familiar o en el ámbito personal, pero si los resolvemos en el ámbito empresarial, que es nuestro contexto, van a tener desde luego una repercusión muy importante. Ahora, una cosa más que quisiera yo decir. Los procesos de coaching son procesos relativamente breves, no sé, 18 horas, 6 meses, cuando mucho. Los procesos terapéuticos son mucho más largos. Ahora bien, uno de los objetivos fundamentales del coaching es que los procesos se vuelvan autogestivos. ¿Qué quiero decir con esto? No intentamos solamente resolver en los procesos de coaching alguna situación crítica, algunas veces sí, pero sobre todo deseamos ayudar al coachee a que desarrolle habilidades para cuestionarse, para confrontarse, estrategias para entender sus problemas y encontrar soluciones. De tal manera que, si además de resolver los temas puntuales, ofrecemos herramientas y habilidades para que esto después se vuelva autogestivo, pues entonces, lo mismo, estas habilidades autogestivas podrán aplicarse, si es factible, en los ámbitos personales. Muchas gracias por resolver esta pregunta, y te la quise hacer porque normalmente es común que en las empresas, bueno, te ocurra esto, y quería precisamente el que se visualizara para la gente que nos ve esta diferencia entre los diferentes tipos de coaching y exclusivamente en este coaching ejecutivo. Hacia dónde va dirigido este coaching ejecutivo, y precisamente resaltar esta parte que tú comentas de esa unión que hay, o esa relación que hay con los objetivos de la empresa en este coaching ejecutivo. Sí, normalmente a mí me parece que un proceso de coaching ejecutivo debería de iniciar con tener claros cuáles son los objetivos, las expectativas que la empresa tiene del proceso de coaching. Exacto, creo que eso es algo de lo básico del coaching ejecutivo, Sí, hacia dónde quieres llevar al coachee como el ejecutivo que están desarrollando. Exacto. Fíjate que tú utilizas una palabra muy importante, y es al ejecutivo que están desarrollando, porque en general los procesos de coaching, y mucho más los procesos de coaching ejecutivo, tienen como objetivo el desarrollo de la persona. No son procesos, digamos, para solucionar tanto situaciones críticas, sino mucho más para gestionar el potencial de las personas. Qué bueno que haces que remarcas esta parte, porque creo que es algo que debemos compartir con la gente que nos ve. Muchas veces el coaching es tomado como, vamos a darle coaching porque esta es la última oportunidad para la persona, ¿no? Si con esto no sale, ya, ¿no? Entonces, y creo que definitivamente el coaching tiene mucho más allá de el hacer acciones correctivas. Sí. Creo que, como bien lo decías tú, ahorita estamos en momentos o en periodos en los que buscamos el potenciar ese talento o esa parte ejecutiva del coaching, ¿no? Y déjame decirte algo con respecto a esto que creo que lo sugieres muy bien. Creo que cada vez más las empresas están en esta idea, ¿no? Muy pocas empresas
llaman ya procesos de coaching, justamente como lo decías, ¿no? Es la última oportunidad que le damos, Sí. nunca va a funcionar, o pocas veces Sí, va o a como funcionar. castigo, ¿no? No, Que se como llega. castigo, no, creo que eso ha cambiado poderosamente. Es todo lo contrario. En las empresas que manejan bien esto, el coaching ejecutivo se vuelve cada vez más una aspiración. O sea, Exacto. es valioso que tú puedas entrar a un proceso de coaching. Y las empresas invierten en procesos de coaching justamente con o personas que están catalogadas como con un alto potencial, ejecutivos de un alto nivel y con alto potencial, o ejecutivos que tienen una tarea muy importante a realizar en una organización. Por desgracia, en las organizaciones se ofrece a pocas personas procesos de coaching ejecutivo y tiene una razón de ser, el costo, la inversión es alta, tenemos que decirlo. Pero esto abre otra posibilidad que es muy interesante. El coaching se puede llevar a las empresas, yo diría de dos maneras, y esto creo que vale la pena resaltarlo, o de tres maneras. Uno es los procesos de coaching externo que realizamos profesionales que nos hemos formado en esto, en los cuales las empresas tienen confianza y nos permiten esto. Entonces, somos profesionales, coaches externos, que tenemos estos procesos con directivos de la organización. Algunas organizaciones modifican un poco este proceso y el coach no es un coach externo a la organización, sino que forman a coaches para que otorguen desde dentro de las empresas este proceso. Procesos muy semejantes a lo que a veces se conoce como mentoring. Hay diferencias, pero digamos, son mentores de la organización, normalmente gente con mucho conocimiento, mucha experiencia, que dona una parte de su tiempo. La tercera dimensión es una dimensión muy interesante y es ofrecerle al manager, al líder, al coordinador de un equipo, habilidades de coaching, no para que se vuelva un coach. Él tiene funciones y responsabilidades muy claras como líder de su equipo, pero si dotamos a los managers de habilidades de coaching, entonces potenciamos mucho a los equipos de trabajo gracias a pequeñas herramientas técnicas muy sencillas que hay que desarrollar, que los managers pueden poner en práctica. Entonces, digamos que el coaching puede llevarse desde fuera de la organización, coaches externos, desde dentro de la organización, ya sea con coaches internos, o con esta práctica que cada vez se vuelve más y más presente, que es, digamos, formar manager coaches. Sí, fíjate que eso que comentabas, a lo mejor que el que no se puede dar a todos, tal vez por la cuestión económica, yo creo que si al final del día tú haces ese balance costo-beneficio, tal vez no es tanto el costo, sino la inversión que tú haces, porque al final del día, el beneficio que tú tienes desarrollando a tus líderes, así como bien lo dices, ¿no? A lo mejor no los vas a convertir en coaches porque tienen su función definida, pero el dándole esa posibilidad de generar esas habilidades, bueno, trabajar con un equipo potenciado, con un equipo que realmente te puede dar resultados más rápido y mejores, pues bueno, creo que solito se paga, ¿no crees? Sí, creo que es una gran oportunidad para las empresas que cada vez están desarrollando más. Vamos ahora a ver lo estratégico. Lo estratégico, claro. Que a mí ya me anda. Que a mí ya me anda. Claro que sí. A mí me gusta pensar que el coaching es el nombre de la persona y debería de tener dos apellidos, ¿no? Coaching. Y los dos apellidos son, ¿cuál es el campo en que se va a aplicar el coaching? En este caso, coaching ejecutivo. Y después, ¿cuál es la metodología fundamental o una de las metodologías fundamentales con las cuales se realiza esto? Hay desde luego una metodología propia del coaching, por ejemplo, las reflexiones a través de las preguntas, la importancia de la escucha, pero diferentes modalidades de coaching utilizan diferentes marcos de referencia, ¿no? El coaching sistémico o el coaching ontológico, que hablarían de cuál es la metodología. El otro es el campo de aplicación, coaching deportivo, coaching de vida o en nuestro caso coaching ejecutivo. ¿Por qué pensamos nosotros en que
habría que incorporar la parte estratégica. Déjame ponerlo de esta manera. Yo hablaba hace un momento, y tú lo decías muy bien, que las posibilidades son como algo muy, muy importante, y en la medida en que se abre el mundo de posibilidades, estamos permitiendo que el desarrollo de la persona sea mayor. Pero algunas veces estas posibilidades se cierran y no nos damos cuenta que algo las está obstaculizando. Un poco lo que tú mencionabas de más allá de lo evidente. Yo puedo creer que estoy haciendo muchas cosas y cosas diferentes, y sin embargo no me doy cuenta de que todas mis soluciones o todas mis acciones tienen un patrón. Déjame recurrir a un ejemplo que la gran mayoría de ustedes debe de conocer, y que es esta idea de, ¿se acordarán? Este juego de hay 9 puntos en un cuadrado imaginario, y el reto es unir los 9 puntos con 4 líneas rectas, ¿no? Sí. Y cuando tú intentas unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas continuas, esto es sin despegar el lápiz, y nunca has hecho este ejercicio, pues entonces lo que resulta es que, de alguna manera, y tiene explicaciones, las soluciones que tú das están enmarcadas en el perímetro de esos 9 puntos. De ahí esta idea de pensar afuera de la caja. La solución no está dentro del perímetro, la solución está afuera del perímetro, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, esto es muy obvio para los que conocemos la solución, pero para los que no conocen la solución, creemos, cuando lo enfrentamos, que estamos haciendo acciones distintas. Y podemos hacer muchos intentos de solución. Pero, espero que me logre explicar, no nos estamos dando cuenta de que todas nuestras soluciones tienen un patrón de solución fallido. Y esta es una parte muy importante de la parte estratégica. Cuando yo intento resolver un problema repetidamente y no lo logro resolver, la conceptualización del pensamiento estratégico sugiere que hay un patrón de solución fallida. Esto es, que yo estoy intentando resolver un problema sin darme cuenta que mis intentos de solución lo están manteniendo. Déjame poner un ejemplo, porque a lo mejor es demasiado conceptual y esto nos ayuda. Tengo el privilegio de que mi pareja, Lorenza Berea, es tapatía, ¿no? Entonces uno no puede acercarse a las familias tapatías, ¿no? Ni a la cultura tapatía, sino toma tortas ahogadas bien picosas. Y yo soy bueno razonablemente con el picante, entonces puedo tomar tortas ahogadas. Nunca me hacen daño, tomo tortas ahogadas. Qué bueno. Un buen día siento una molestia en el estómago al tomarme una torta ahogada. Me empieza a dar un poco de gastritis. La solución ante esa situación sería dejar de tomar picante, tomar menos picante, y el problema se resolvería. Sin embargo, lo que hago es tomarme un antiácido y elimino el malestar. Sin embargo, si sigo tomando ese antiácido y sigo tomando picante, dentro de 3 meses lo que voy a tener es una úlcera. Claro. Y la úlcera, y esto es lo interesante, la úlcera es producto de mis soluciones fallidas repetidas. La dificultad fue la molestia inicial de mi estómago, que se hubiera eliminado con una acción muy sencilla, pero mi intento de solución fue fallido porque tomé un Melox, se me quitó el malestar, lo seguí haciendo, y entonces la consecuencia de mis soluciones fallidas repetidas es lo que en el pensamiento estratégico llamamos un problema. Déjame poner otro ejemplo. Si no tengo yo dinero, es fin de mes, y pues por alguna razón tuve gastos extras y no tengo dinero realmente, eso es una dificultad, ¿sí? Lo estoy enfrentando por primera vez. Si yo aplicara una solución de sentido común, pues Netflix en casa, palomitas y no gastamos. Pero si utilizo mi tarjeta de crédito
y con eso estoy dando una solución a la dificultad y lo sigo haciendo, dentro de 6 meses se va a llamar buró de crédito. Pero el buró de crédito es un problema generado por mis soluciones fallidas. Entonces, cuando en una sesión de coaching entendemos que lo que hay es una situación problemática crónica, la pregunta que le hacemos a el coachee es: ¿de qué manera estás tú manteniendo el problema? ¿Cuáles son tus intentos de solución que, lejos de resolverlo, lo están manteniendo y lo están incrementando? Sí, que te lo complican. Que lo complican, lo mantienen y lo hacen vivo. Los problemas para el pensamiento sistémico, quien sufre el problema, déjame ponerlo en esta idea, quien sufre el problema es parte de él. Qué buenos ejemplos nos has dado. Creo que es una manera fácil de poder entender precisamente el cómo caemos precisamente en esas situaciones de creer que estamos solucionando el problema, pero que la realidad no lo es. ¿Y cuántas veces caemos en esto, no? Sobre todo, pues, ya aterrizándolo a las empresas como ejecutivos, a veces tomamos la misma acción para solucionar un problema que no se va a resolver de esa manera. Sí, ¿no? o tomamos acciones que, visto desde fuera, más allá de lo evidente, son parte de un mismo patrón. A lo mejor para la persona que lo está haciendo piensa que está haciendo algo diferente. Déjame poner un ejemplo más. Si la producción en una línea de producción está decayendo, la productividad está decayendo, a lo mejor yo pienso que lo que necesito es poner relojes checadores para incrementar la productividad. Y disminuye o por lo menos no mejora. Entonces digo, bueno, pues entonces pongamos más reportes para que se registren la producción y no haya pérdidas. Y sigue bajando la productividad. Y entonces digo, pues pongamos supervisores para que estén controlando. Y sigue bajando. Y yo he creído que he estado haciendo acciones diferentes sin darme cuenta que relojes checadores, cámaras de televisión que estén filmando, reportes, supervisores, son parte de la misma estrategia. Control, control, control. Y no me doy cuenta de que es ese control el que seguramente está impactando en el clima laboral y generando la desmotivación en mis colaboradores. Qué bueno que lo aterrizaste de esta manera. Me acordaste ahorita, por ejemplo, en mis vivencias dentro de la industria, cómo generamos a veces, sobre todo los mexicanos, que tenemos una imaginación increíble, precisamente en estos temas de productividad. No está funcionando bien la línea y bueno, ¿cómo somos para el mantenimiento? Ponle la cinta canela. No te funciona, bueno, ahora ponle un cartoncito. Y claro, así vamos, pero no vamos justamente a la causa raíz, ¿no? Y fíjate que el ejemplo es muy bueno, porque si al final, dentro de 3 meses, la línea de producción, tu computadora o lo que tú estabas tratando de componer realmente se descompone, a ver, lo que originalmente era una pequeña falla se ha convertido ahora en que ya no funciona, pero ya no funciona por las acciones repetidas que tú hiciste. Así ¿no? es. O sea, yo quisiera subrayar esto, el que sufre un problema forzosamente contribuye en mantenerlo, en avivarlo, en que se genere. Y entonces, resumamos porque ya nos queda poco tiempo, ¿cómo el coaching ejecutivo estratégico nos ayuda a esto? Bueno, pues justamente hay una serie de herramientas, de técnicas que se instrumentalizan. El pensamiento estratégico pues tiene sus raíces en Paul Václavic, en Giorgio Nardone, en Steve Desarge. Hay varios pensadores, pero nosotros hemos instrumentalizado, puesto en práctica de una manera muy aplicable, herramientas para que el coachee aprenda a descubrir cómo le está contribuyendo a sus problemas o cómo puede generar una mayor innovación, o las personas que se forman en coaching ejecutivo estratégico con nosotros, pues poder hacer estos cuestionamientos a las personas con las que pues colaboran o están apoyando en sus procesos de desarrollo. Gracias por la respuesta. Quiero hacerte una pregunta. Desde la perspectiva estratégica, ¿cuál sería para ti la diferencia entre una oportunidad, una dificultad y un problema? Ya.
déjame recurrir un poco al coaching ontológico o a la ontología. A mí me parece que una dificultad y por lo tanto un área de oportunidad es un quiebre, ¿no? A lo mejor es un concepto que muchos de ustedes tienen. Esto es, hay una manera transparente, digamos, en que estamos viviendo y de repente ocurre algo, ya sea algo positivo, una oportunidad o algo que va en contra de los objetivos, una dificultad. Pero este quiebre o esta dificultad o esta oportunidad son una eventualidad, ¿no? Si yo tengo una sesión muy importante de coaching o una reunión de trabajo en Santa Fe y están cerrados Reforma y Constituyentes, yo tenía planeado todo para llegar ahí y pues hay algo que lo interpone. Eso es una dificultad. O esto, la invitación que tú me das para estar contigo es una oportunidad. Normalmente no lo hago, fue un quiebre valioso, área de oportunidad o dificultad. Se resuelve muy sencillo, con sentido común, ¿no? O con tolerancia. Si es una dificultad, pues si está cerrado Constituyentes, pues busca los puentes o busca Reforma. Oye, está cerrado todo, pues ni modo, no vas a llegar, tolerancia, ¿no? Así de sencillo. En cambio, cuando a una dificultad yo le aplico una solución y la solución no funciona, pero yo soy ciego a darme cuenta de que no funciona y de que mis acciones están contribuyendo a que esto se geste como problema, lo que decíamos de tomar Melox para que me dé una úlcera o de pagar con tarjeta de crédito, financiarme para tener un problema mucho más grave o ponerle diablitos a la máquina para que entonces sí deje de funcionar. Entonces estoy generando un problema. Entonces un problema es crónico y en un problema siempre es el intento de solución fallida lo que termina generando esto que vivimos como problema. Cuéntanos de un problema que hayas solucionado en la industria o en la empresa donde tú quieras, con el coaching ejecutivo estratégico. Con el coaching ejecutivo estratégico. Alguno que te haya marcado. Bueno, digo, podríamos mencionar diferentes circunstancias, pero déjame ponerlo de alguna manera. Muchos procesos de coaching tienen que ver con una idea importante que también tiene que ver con el pensamiento estratégico y con la innovación. Marshall Goldsmith lo dijo muy bien. Goldsmith dijo, lo que nos permitió llegar aquí no nos va a llevar allá. Las acciones exitosas del pasado muchas veces son los problemas y las causas de los problemas actuales. Déjame ponerlo primero en un contexto familiar y después lo ponemos en un contexto empresarial. Si tú has sido una muy buena mamá, un muy buen papá de niños, más vale que al llegar a la adolescencia dejes de hacer todo lo que antes hacías o muchas de las cosas que antes hacías. Porque lo que te hizo un buen papá de niños no te va a hacer un buen papá de adolescentes. Lo llevamos a las empresas. Lo que te hizo un buen gerente, un buen supervisor, no va a hacer que te hagas un buen gerente o un buen directivo. Y muchos procesos de coaching tienen que ver con esto, con ayudarle al gerente a que deje de hacer las cosas que le dieron éxito para tener un nuevo enfoque, o al supervisor para que se vuelva un buen gerente. No sé si me explique. Sí. Entonces, pensemos en el caso de un supervisor que tenía funciones mucho más operativas y que ahora al ser gerente tiene que tener una parte mucho más estratégica. En la medida en que él quiera seguir haciendo lo que está haciendo, no se da cuenta de que no empodera a su equipo. No se da cuenta de que el tiempo valioso de él no está en la operación, sino está en la estrategia. Y los malos resultados no se da cuenta de que son fruto del esfuerzo desmedido en solucionar problemas que no debería solucionar él, en tareas que no debería llevar a cabo él, sino que debería desde otra perspectiva permitir, ¿no?, delegando que sus colaboradores lo hicieran. Entonces, el coaching ejecutivo te puede ayudar a descubrir que justamente tú, por tus soluciones de antes, estás generando problemas ahora. Y casi siempre les hacemos una pregunta a nuestros coaches que les causa mucha gracia. Nos gusta preguntar, imagínate que intentaras no resolver el problema
imagínate que intentaras empeorar tu problema. ¿Qué se te ocurriría que podrías hacer para empeorar tu problema? Generas shock ahí. No. Lo que descubren, claro, es un choque importante. Lo que descubren es que las cosas que podrían hacer para empeorar su problema son las cosas que ya están haciendo. ¿Sí? Por eso generaste el shock. Por eso generas el shock. Sí, justamente. Bueno, nos quedan 2 minutitos. 2 minutos. Caso específico que te haya marcado aplicando coaching ejecutivo estratégico. Yo diría, y es una buena pregunta, yo pondría 2. Hubo una empresa financiera muy importante que confió durante un tiempo grande en que formáramos cuadros de management coaching. Tal vez este ha sido una de las cosas más satisfactorias para mí, por justamente esto, por permitir que muchas más personas tuvieran acceso a las bondades del coaching, no a través directamente del equipo de Reencuadre, sino a través de la formación de managers que pudieron difundir esto. Esto creo que ha sido una de las cosas más importantes. Y otra de las cosas muy importantes también, justamente en esta misma organización, fue un proceso de coaching para ayudarle a un líder muy brillante, con muchas habilidades en estas metodologías ágiles que ahora están de moda, para desarrollar habilidades para que su equipo de trabajo pudiera poner en práctica pues todas estas metodologías, algunas de ellas. Listo, pues muchas gracias por compartir con todo nuestro público todo este conocimiento que tú traes. Y para despedirnos, algo que tú quieras compartir con el público, ¿dónde te pueden contactar? ¿Qué les dejas tú a nuestro público? Bueno, pues me gustaría decirlo y gracias por la oportunidad, Silvia, que si alguno de ustedes está interesado en los servicios que ofrecemos en Reencuadre, soy director de Reencuadre, pues bueno, pueden contactarme en jose.merino@reencuadre.com y nuestros servicios fundamentalmente son, uno muy importante es la certificación que tenemos en coaching ejecutivo estratégico dirigido a profesionales del área de recursos humanos, managers o gente que quiera dedicarse al coaching de manera profesional. Vamos a abrir el 20 y 21 de marzo nuestra certificación número 24, más de 12 años haciendo esto. 24. Wow. Ya somos mayores de edad en ese sentido. Y también, pues bueno, cualquier otro asunto relacionado con el coaching en donde pudiéramos nosotros aportar, pueden localizarme también en mi teléfono celular por medio de WhatsApp, 55 59 65 55 83, estamos para servirles, o en los teléfonos de Reencuadre 55 56 62 2661, ponemos a nuestra atención, a su disposición, nuestros números telefónicos y nuestro correo. Y nuestra página www.reencuadre.com. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Cualquier duda que tengan también pueden contactarnos directamente a los datos de contacto de Sivavindi Internacional que está pasando ahorita en pantalla, contacto@svindi.com, en el WhatsApp 55 124 124 60 o en nuestras redes sociales Sivavindi Int o en la página svindi.com. Te agradecemos infinitamente el que hayas estado con ustedes y esto fue Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez. Bendiciones a todos.